tardes, gracias a ustedes y al auditorio que ustedes también tienen. Efectivamente, la Mesa de Derechos Humanos y la Mesa Penitenciaria Nacional, desde ya hace varios meses hemos venido diciéndole al gobierno de la República que tiene que tomar decisiones en torno a una administración del Sistema Nacional Penitenciario que esté en manos de civiles y no de militares, como lo hizo al entregárselos en diciembre del año pasado a Fusina y a otras entidades de las Fuerzas Armadas. Hemos estado observando que además de la pandemia, el sistema de control o administración de las mismas no ha sido más eficiente. Hay indicios de corrupción porque uno se pregunta cómo es que entran las armas y caen en manos de privados de libertad que empiezan a generar una suerte de motines. Si los familiares de los privados de libertad no han podido entrar desde hace casi 4 meses a visitarlos, entonces es obvio que los guardias penitenciarios son los que están generando la entrada de armas, y esto a su vez genera las vendetas entre los grupos delincuenciales. Las condiciones de violaciones a los derechos humanos al interior de los centros penitenciarios, los 28, son exacerbadas. Tenemos condiciones de insalubridad pésimas, tenemos condiciones de cantidades enormes privados de libertad en los centros, hacinamiento. Todo esto genera que los mismos privados de libertad se sientan en condiciones tensas que ocasionan esta posibilidad de violencia al interior de las cárceles. Podría ser, porque durante esta cuarentena hemos visto que ha habido varias reyertas en las cárceles del país. No sabemos si ha sido igual en tiempo normal, por así mencionarlo, o a qué se debe que estén dándose estas situaciones justo cuando estamos en una crisis sanitaria y en confinamiento y en una crisis en realidad en el país donde están sucediendo muchísimas cosas. Sumado a eso, pues lamentable las muertes a lo interno de las cárceles del país. Mire, el Sistema Nacional Penitenciario en nuestro país ha estado en una permanente crisis, producto de que quienes han estado al frente administrándolo o han sido incapaces o también han demostrado vínculos de colusión con el crimen organizado que se gesta al interior de las cárceles. Esto no ha sido superado porque no ha habido una verdadera depuración de quienes están al interior administrando los centros penitenciarios, ni tampoco una selección de la gente más capaz que debería de estar al frente de los mismos. Las condiciones, si ya eran difíciles en temas de derechos humanos, la pandemia las ha venido a exacerbar. Tenemos varios miles de contagiados en los centros penitenciarios, aunque el Instituto Nacional solo reconoce 800, que ya es un número exagerado, y un par de personas que mueren por COVID. Nosotros identificamos ya varias decenas de personas que han muerto pues por esta situación, y las prohibiciones a la falta de agua, la falta de poderse ellos organizar para hacerle frente al interior de la misma cárcel a las condiciones de la pandemia, generan que los privados de libertad, además de las vendetas que ya tienen pendientes entre ellos, se exacerben y detonen en amotinamientos, los cuales a su vez son de la mejor manera controlados, porque hemos estado escuchando también nosotros audios y videos donde se escucha una cierta cantidad de ráfagas de balas de rifles de alto calibre que son exageradas, y detonaciones también de explosivos que uno se pregunta, ¿era necesario eso?
o los mismos privados de libertad los tienen, y si los tienen, ¿cómo fue que llegaron a sus manos? Si ahí está rodeado por una serie de casi 3 círculos de control de parte de Fusina. Creo que es el momento de que el gobierno revise realmente quiénes están al frente y revise la necesidad de cambios y de depuración al interior del Instituto Nacional Penitenciario. Licenciado del CID, otros países como Estados Unidos tienen este sistema que usted menciona, donde el sistema penitenciario está en manos de civiles o de cierta empresa privada. ¿Cómo hacer este proceso de cambio, de pasar de entregar de la fuerza militar, policial, al sector civil, el sistema penitenciario, sin que de por medio haya corrupción en este proceso y que nos vaya a costar enormes sumas de dinero el que alguna empresa del sector privado retenga o prive de libertad a algún hondureño bajo su cargo? Bueno, miren, nosotros creemos que esto debe de ser un proceso, obviamente no muy largo, pero creándose una comisión. Definitivamente tiene que ser una comisión muy capaz, que conozca del tema a nivel interventora, que pueda identificar a civiles y a policías capacitados en el área de administración penitenciaria de centros carcelarios. Se puede iniciar un proceso de cambio o de traslado de mando. Lo que no vemos correcto es que se le haya entregado a militares la administración de centros penales que están compuestos por civiles, pues quienes están ahí son civiles privados de libertad, que tienen recibir un trato no de ejército, de batallón, sino diferente, pues, al que los militares lo único que saben hacer. Entonces, es necesario, que va a costar algo de dinero, sí va a costar algo de dinero, es probable, pero los resultados, por ejemplo, en el tema de rehabilitación, no se han estado dando casi nada, pues. Entonces queremos centros penitenciarios que rehabiliten a quienes están ahí, para que cuando salgan sean entes productivos de bien, entregados a la sociedad, y no que vuelvan de nuevo a delinquir porque no tuvieron ninguna oportunidad de encontrar una forma de rehabilitación. Es un esfuerzo, se debe de hacer. Hay civiles en el país capacitados, hay policías capacitados, pero no debe de seguir en manos de militares. ¿Qué respuesta se les ha dado a los familiares? Porque claro está que son los más preocupados por sus familiares o sus parientes que están internos o que están presos en estas penitenciarías. Hace unos momentos escuchábamos que los familiares están solicitando, o ya habían solicitado precisamente, que se separara maras y pandillas dentro de los centros penitenciarios. ¿Qué respuesta se les ha brindado en estos casos o en estos hechos que han ocurrido durante esta cuarentena? ¿Ha habido respuesta realmente para ellos o qué es lo que ha sucedido? Bueno, mire, desgraciadamente el trato con los militares es bien difícil, porque ellos simple y sencillamente creen en la estrategia de mando vertical, donde el que tiene toda la razón es el que tiene las estrellas, ¿no? O los soles. Eso hace que sea difícil hablar con ellos y entrar en razón. Por ejemplo, el tema de la separación, la venimos diciendo desde el año pasado, cuando se dieron las masacres en Ceiba y en El Porvenir. Entonces, actualmente, recientemente vimos la masacre que se dio en la cárcel de mujeres por esa situación de convivencia que se está dando entre los mismos grupos delincuenciales ahí, de maras y pandillas. Entonces, estrategias tan simples como esas, que haciendo un esfuerzo el gobierno puede hacer para separarlos, ya vendría a generar más paz y gobernabilidad en los centros penitenciarios. Mire, el tema
de que los mismos familiares tengan una suerte de comunicación con los privados de libertad, aminora las tensiones que estos tienen ahí en los centros. Está comprobado científicamente que la llegada de los familiares hace que los privados de libertad mantengan una actitud más positiva, menos violenta. Necesitamos un gobierno que quiera realmente hacer cambios y que nos escuche a los civiles, que también sabemos algo del tema penitenciario. Esa coordinación es urgente hacerla, de lo contrario los centros penitenciarios van a continuar en permanente crisis. Licenciado del Cid, no hablo por su persona, sino que a nivel general de todos los defensores de los derechos humanos. ¿Qué pasa que en Honduras no se ha hecho respetar pues los derechos humanos de los privados de libertad? Y vemos cómo el gobierno en muchas ocasiones no garantiza la seguridad de ningún hondureño recluso en estas instalaciones. Recuérdese usted la tragedia que ocurrió pues en Comayagua, el departamento de Comayagua, así como otras situaciones irregulares que han ocurrido, y el gobierno, bien gracias, o sea, el gobierno no le da cuentas a nadie, ni le garantiza la vida a nadie dentro de los centros penitenciarios, a pesar de que la Constitución y las leyes así lo dicen. Mire, hay tratados internacionales que el gobierno de Honduras ha firmado referente al respeto que se debe de tener a los privados de libertad y las estrategias y las inversiones que se tienen que hacer para rehabilitarlos y poderlos reinsertar en la sociedad. El problema es cuando tenemos gobiernos que no respetan esos tratados ni tampoco las leyes, porque en su concepción filosófica e ideológica los privados de libertad no son seres humanos o no importan para nada. Y el gran riesgo que tenemos frente a esa concepción es que cualquiera de nosotros puede ir a parar a uno de esos centros por situaciones X o Y, y el trato que vamos a recibir va a ser un trato inhumano, el cual no esperábamos. Entonces es urgente que los funcionarios públicos revisen su actuar. Es urgente que los organismos internacionales defensores de derechos humanos también le cuenten las costillas al gobierno, porque recibe el gobierno financiamiento, préstamos, ayudas, donaciones internacionales para que respete esos derechos humanos de esos grupos minoritarios o esos grupos vulnerables como son los privados de libertad. Están cumpliendo una condena y deben de cumplirla, pero bajo el resguardo o el garante que es el gobierno. No van ahí a la cárcel para ser asesinados, van ahí para estar controlados, para ser rehabilitados y posteriormente reinsertarse. Así que el gobierno está arriesgándose a tener nuevamente acusaciones y sentencias internacionales por el respeto que tiene a los privados de libertad. Licenciado, hay quienes mencionan que las cárceles son el reflejo de la sociedad y nos preocupa ver precisamente lo que ocurre en las cárceles de nuestro país, porque sinceramente, y cabe bien decirlo, es el reflejo de la sociedad, lamentablemente, de tanta falta que tenemos. Menciono esto porque también han informado que al menos son 1.900 los casos de COVID-19 positivos en los centros penitenciarios de nuestro país. ¿Qué se está haciendo en este caso también? Porque, es decir, pese a que ellos hayan cometido el delito que sea, pues merecen también ser tratados de una manera digna. Es decir, no se trata de confinarlos en esos lugares y esperar a que les dé cualquier tipo de enfermedad. ¿Qué está sucediendo en ese caso, licenciado? Bueno, mire, el Estado debe garantizar la salud, el buen estado de los privados de libertad. Y fíjese, le voy a dar un dato, que de los 23,000 privados de libertad que hay en el país, asústese, solo el 40% tienen sentencia de juzgado competente. El 60% están procesados.
o sea que aún no han sido sentenciados como culpables, y en su condición todavía que se les debe de preservar el derecho de la inocencia, están ahí mezclados con individuos que tienen alto grado de peligro y arriesgándose a situaciones peligrosas, anómalas, en medio de condiciones, como dije, insalubres, de hacinamiento, que no deberían de existir, porque el Estado tiene un presupuesto para invertirlo. El problema es que seguimos encontrando en esas instituciones altos niveles de corrupción y altos niveles de incapacidad, además de serios niveles de insensibilidad con respecto al trabajo que deben ir a hacer a los centros penitenciarios y que no lo están haciendo. Entonces, creemos que hay un llamado urgente hacia el Estado de Honduras, hacia los funcionarios responsables, en este caso el Ejecutivo, para que tome medidas y haga los cambios que tiene que ir haciendo, pero no de manera prepotente, creyendo que a la fuerza se va a controlar algo cuando hay ya técnicas, hay estudios que dicen cómo se debe de tratar a un privado de libertad. Licenciado del CID, en las últimas 2 décadas, ¿cómo ha respondido el gobierno ante la muerte de muchos privados de libertad en los diferentes centros penitenciarios? Bueno, los gobiernos, y me refiero a los últimos 4 gobiernos, han sido insensibles a la situación de los privados de libertad. Desde condiciones en las que han sucedido incendios de cárceles como de Comayagua, donde murieron cerca de más de 250, 60 privados de libertad, y estoy diciendo en condiciones macabras, o sea, calcinados, que costó la identificación de la identidad de muchos de ellos por la forma en cómo quedaron. Entonces, esto es inhumano. Esto lo que nos refleja al mundo es como un país salvaje, con autoridades insensibles de lo que pasa en los centros penitenciarios. Y no solo ese, hemos tenido otros casos que ya que se dieron en El Porvenir, en Ceiba, también de muertes masivas, y las recientes que se dieron en diciembre, estamos hablando de 18, 22 asesinatos entre los mismos privados de libertad, pero con armas que tuvieron que entrar con los permisos, la anuencia o la acusación de funcionarios del sistema penitenciario. Entonces, esta actitud es la que nosotros como Mesa Penitenciaria Nacional y como Mesa Nacional de Derechos Humanos reprochamos, porque Honduras puede y debe tener un trato diferente hacia los privados de libertad. No son animales. Y mire, realmente cualquiera de nosotros puede ir a dar a uno de esos centros por X y razón, por estar demandando más justicia o libertad de expresión, ustedes los periodistas y nosotros el respeto a derechos humanos, y caer en uno de esos centros y saber que no va a haber respeto para nuestra vida o para nuestros derechos mínimos, como el derecho a tener agua en los centros penitenciarios, realmente es vergonzoso, y es un país que simple y sencillamente le esperan acusaciones, sentencias que seguramente van a recaer por su carácter de insensibilidad, incapacidad y de poca voluntad de coordinar con las organizaciones de derechos humanos, que tenemos cosas que podemos decirles y que podrían mejorar la administración de los centros penitenciarios y de la vida de los que ahí se encuentran. Solo para recalcar datos que usted recién mencionaba sobre el 40% del total de la población penitenciaria que ha recibido sentencia, hablamos de que son 23,000 a nivel nacional, solo 9,200 han recibido condena,
13.800 todavía están a la espera de ella. Dentro de estos casos podrían estar las investigaciones de casos emblemáticos como la muerte dantesca de Magdaleno Meza, que recordamos fueron imágenes terribles, y que esto fue una noticia que también se dio voz o eco a nivel internacional. ¿Qué sucede en estos casos emblemáticos como este? ¿Realmente el sistema de nuestro país va a poder dar respuesta a ellos? Bueno, lo que sucede con casos como estos es que los familiares tienen todo el derecho a buscar justicia aquí nacionalmente en el sistema, pero obviamente no se les va a dar respuesta. Entonces pueden acudir a instancias internacionales, y créanme que en las instancias internacionales, aunque tarde un par de años, es casi seguro que el Estado de Honduras va a ser condenado por estas muertes alevosas en las que, estando en manos de las autoridades del Estado, un privado de libertad ahí mismo es asesinado frente a las cámaras, frente a las mismas autoridades. Eso realmente no tiene respuesta, y lo que hemos estado viendo últimamente tiene mucho parecido a lo que le pasó a Magdaleno, y incluso otros privados de libertad que tienen información sobre actos de corrupción del gobierno pueden tener igual fin, porque adentro hay cadenas de corrupción que simple y sencillamente por matar a otros cobran, y no les importa hacer tratos con políticos, con funcionarios, con tal de que reciban su pago aunque estén condenados y reciban condena tras condena. Creemos que es el momento que el Estado de Honduras debe de revisar nuevamente la administración del sistema penitenciario nacional, hacerse acopio de organismos como el CPTRT, que tiene una alta experiencia en el trabajo con privados de libertad, respetando derechos humanos, y les podrían decir mucho y podrían ayudar para que la convivencia en dichos centros realmente sea digna, y de ahí salgan un porcentaje, si no todos, por lo menos un porcentaje rehabilitado con ganas de reinsertarse a la sociedad y ya no seguir delinquiendo. Licenciado del CID, ¿qué mecanismo? Dicen que justicia tardía no es justicia. ¿Qué mecanismo se podría utilizar? Porque vemos que los organismos internacionales de repente lo que hacen es sancionar al país con cantidades monetarias, pero a los gobiernos no les importa pagar este dinero si no viene del bolsillo de los funcionarios, sino que del mismo pueblo. Y que hay asesinatos, como mencionaba nuestra compañera Lorena, de Magdaleno. Este joven fue asesinado vilmente dentro de un centro penitenciario, y debería ser de oficio que las autoridades competentes le den una investigación a este tipo de casos y darle una respuesta al pueblo hondureño. ¿Qué mecanismo se podría utilizar para sancionar de manera directa a los funcionarios que por acción u omisión cometan delitos contra los derechos humanos o delitos de lesa humanidad? Bueno, miren, nosotros hemos estado, las organizaciones de derechos humanos, solicitando a el Alto Comisionado de los Derechos Humanos la creación de comisiones que puedan venir, parecido a comisiones como la MAXI, que pudieran venir a constatar la situación que están viviendo los privados de libertad en los 28 centros, comisiones que puedan tener un nivel de intervención, que hagan investigaciones ad hoc, serias y creíbles, porque el problema es que nosotros, en lo particular las organizaciones de derechos humanos, no estamos creyendo en las investigaciones que supuestamente están realizando las mismas autoridades de asesinatos que se dieron bajo su misma administración. Eso es poco creíble, que ellos van a encontrar a los culpables si ellos mismos están en un nivel de colusión con los mismos. Entonces tiene que venir una fuerza extranjera
me refiero a civiles, expertos que puedan venir, investigar, intervenir, hacer un informe, dar recomendaciones y estas mismas recomendaciones a los organismos internacionales que puedan tener algunas medidas coercitivas como las que usted menciona, que castiguen a los funcionarios responsables de la administración de las cárceles donde se han dado estos crímenes o estas masacres, no al Estado de Honduras. Aquí tenemos funcionarios con cuentas bancarias multimillonarias que están en cargos parecidos a esos y las autoridades no les han confiscado esas cuentas, no les han confiscado sus bienes, han salido de la administración pública y a ellos no les ha pasado nada. En cambio, como usted dice, el Estado de Honduras es acusado y nos toca a todos nosotros pagar eso, aunque ya hay unos mecanismos que por solidaridad demandan a algunos funcionarios para que respondan con sus bienes. Sin embargo, no es suficiente. Creemos que mientras no se tomen medidas coercitivas a estas actitudes displicentes de los funcionarios y casi coludidas con el crimen organizado, esta situación va a ser difícil de detener. ¿Cuál es el papel, licenciado del CID, que juega el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos? Porque los últimos comisionados que hemos tenido, su papel ha sido totalmente timorato, ha sido blandengue. El actuar de los últimos comisionados de derechos humanos nos da pena a los hondureños, porque solamente se pronuncian a través de comunicados y a través de reuniones en las que tratan de decir que están luchando por la defensa de los derechos humanos, pero no una acción contundente que se veía pues en otras épocas, como en los años 80, 90, cuando don Ramón Custodio y ustedes pues pasaban en las calles luchando por el respeto a los derechos humanos de los hondureños. Hoy esa lucha, al parecer, se ha enralecido o se ha enfriado. Bueno, usted lo ha dicho, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que actualmente tenemos tiene una deuda enorme con la población hondureña. Y digo enorme porque en medio de todas las violaciones de derechos humanos que han habido en los últimos años, que por cierto él ya lleva 6 años en el cargo, realmente su accionar ha sido muy leve, muy débil. El comisionado de los derechos humanos en su ley constitutiva tiene la autoridad para intervenir en cualquier oficina de gobierno, investigar violaciones de derechos humanos que se estén dando y no solamente elaborar un informe, sino también llamar la atención de esos funcionarios y en el caso de que no respondan o no den respuesta inmediata a ese llamado de atención, solicitar a las autoridades superiores sanciones inmediatas para estos funcionarios que no han hecho caso a las recomendaciones o a los llamados de atención. Pero hasta ese nivel no hemos visto que el actual comisionado funcione. Tiene algunos empleados, algunos delegados que hacen enormes esfuerzos, pero si la cabeza no da la autoridad para que intervengan de manera más firme, estos no lo van a hacer, porque, bueno, se arriesgan también. Mientras el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sea un cargo de elección muy politizada, porque lo eligen los diputados y lo elige la bancada del gobierno, desgraciadamente puede estar respondiendo más a los intereses políticos partidistas y a los intereses de nación que el pueblo necesita. Muchísimas gracias, licenciado Carlos del CID, por brindarnos esta entrevista en torno a toda la problemática que hay en el sistema penitenciario de nuestro país y que hoy lo hemos visto reflejado en esta reyerta que lamentablemente pues se suma a tantos hechos que han ocurrido.